En el video pasado vimos qué son los condicionales y cómo nos permiten determinar el código que se va a ejecutar dependiendo de cierta condición. En ese caso vimos ejemplos binarios, es decir, si pasaba tal cosa y si no pasaba. Eh, para eso teníamos el if, que si la condición verdadera era verdadera, ejecutaba el código que tenía el bloque, y el else, que ejecutaba el código que tenía dentro del bloque si la condición era falsa. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos múltiples valores? Por ejemplo, veamos este caso. Tenemos una variable animal que equivale a perro y tenemos distintos sonidos que queremos que se ejecuten dependiendo del tipo de animal que sea. Si es un gato que diga miau, si es una vaca que diga mu, si es un pato que diga quack, y si es un perro que diga wow. Por supuesto, en todos estos, lo único que se va a ejecutar es wow, porque va a pasar el primero y va a ser, no es igual a gato, no es igual a vaca, ni es igual a pato. Como podemos comprobar, efectivamente el último que se ejecuta es wow. Sin embargo, esto es como a nivel de código es bastante impráctico y bastante feo estar escribiendo todo el tiempo if y nos queda el código muy largo. Entonces, un segundo condicional un tercer condicional, porque ya conocemos el if y el else, es el else if, que viene a decir en cambio sí. Por ejemplo, si declaramos este código, lo podemos transformar en lo siguiente. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué pasa acá? El else if es como un else, pero con una condición. Es decir, y depende siempre, no puede estar solo por su cuenta. Es decir, no podemos arrancar con un else if. Al igual que el else, como ven, nos devuelve un error. Al igual que el else, depende de un if inicial. Es decir, primero se va a devolver el condicional if. Si animal es igual al gato, se ejecuta lo que está en el bloque. Si no lo es, va a preguntar. Si no lo es, si animal es igual a vaca, se va a ejecutar lo que está en código. Si tampoco lo es, si animal es igual a pato, se va a ejecutar lo que está dentro de las llaves. Si tampoco lo es, y si pregunta si el animal es igual al perro, se va a ejecutar lo que está en el bloque. Es decir, viene a representar múltiples if seguidos unos detrás de otro en el caso de que un valor pueda tener múltiples opciones. Lo importante es que nos permite dar un valor por default, es decir, por ejemplo, si ninguno de estos valores, si ninguna de estas condiciones evalúan en verdadero, podemos setear un valor por default, quiero decir, digamos, silencio. Entonces, supongamos que ponemos el valor ratón, ¿qué va a pasar? Va a preguntar el primer condicional. ¿Animal es igual a gato? No lo es. Va a preguntar. ¿Animal es igual a vaca? Tampoco lo es. ¿Animal es igual a pato? No lo es. ¿Animal es igual a perro? Tampoco lo es. Entonces, como ninguno de los casos anteriores evalúa en verdadero, se ejecuta el else. Es decir, si empezamos a anidar múltiples else if, else if, else if, el else se va a ejecutar solo si ninguno de los casos anteriores dio verdadero. Es decir, nuevamente, si por ejemplo volvemos a perro, cuando llega empieza a evaluar, es igual a gato, es igual a vaca, es igual a pato. Cuando llega a igual a perro y es verdadero, ejecuta dicho código y se saltea al else. Si no lo fuese, y ya como ya terminó de recorrer todos los condicionales, ejecuta el else final. Por ejemplo, si ponemos es igual a jirafa, nos va a devolver silencio, porque ninguno de los condicionales anteriores se ejecutó como verdadero. Hay otra forma de escribir esto que es también más elegante y más ordenada, que se usa cuando una variable puede obtener muchos valores, que es el condicional switch, switch case. Switch, como se escribe con el nombre, a diferencia de todos los condicionales que vimos hasta ahora, no acepta una comparación o un valor verdadero o falso, sino que acepta una variable que puede tener
ciertos valores. Y dentro del bloque vamos a tener distintos bloques por cada caso posible. Entonces, cada caso se escribe de la siguiente forma: case y a continuación el posible valor, por ejemplo, gato. Dos puntos y luego vamos a escribir las instrucciones correspondientes al caso para gato. En este caso es console.log miau. Fíjense que a diferencia de los bloques else if, los bloques de case no van entre llaves. Pero sí tenemos que, para cerrar el bloque de cada caso, necesitamos terminar la instrucción con break. Lo que hace break es cortar el flujo, es decir, si animal equivale a gato, va a entrar al caso de gato y va a ejecutar todas las instrucciones que hay dentro de este. Cuando llega break, sale del switch, sale de todo el bloque del switch y sigue ejecutando normalmente. Si no tuviésemos el break, empezaría a ejecutar todos los casos que tenemos abajo. Por ejemplo, veamos esto. Agreguemos los otros casos. Supongo este es el caso para la vaca, donde tiene que decir este es el caso para el pato. Y este es el caso para el perro. Tiene que decir, wow. Entonces, de vuelta. Switch acepta una variable que puede contener múltiples valores y hay que declarar por cada uno de esos valores un caso. Con la palabra case, el posible valor que puede llegar a tener, dos puntos y las instrucciones que queremos ejecutar tabuladas, no dentro de llaves. Y luego necesitamos ejecutar break para que pueda salir del switch una vez que entra a dicho caso. Entonces, lo que va a hacer, al igual que este código de arriba, va a entrar, supongamos que animal es perro, va a preguntar, va a entrar al caso y va a preguntar, ¿animal equivale a gato? No. ¿Animal equivale, es el caso de que animal equivale a vaca? Tampoco. ¿Es el caso de que animal equivale a pato? No. ¿Es el caso de que animal equivale a perro? Efectivamente lo es. Va a ejecutar entonces console wow y va a salir del switch. Por último, switch necesita sí o sí un valor default. Es decir, el default equivale al else de toda esta construcción. If, else if, else if, else else. El default es lo que pasa si ninguno de los casos es activo, es decir, si la variable no tiene ninguno de estos valores. Por ejemplo, vamos a ejecutar silencio. Para default no hace falta agregar break porque directamente sale después del switch. Entonces, si por ejemplo animal fuese jirafa, ninguno de estos casos se ejecutaría y se ejecutaría el valor por default, que es silencio. Ahora bien, veamos que esto está efectivamente funcionando. Pongamos el caso perro para ver cómo, o comprobemos con el caso pato para ver cómo funciona. Si ejecutamos el código, nos tiene que decir efectivamente 4, porque va a entrar al 4. Fíjense que si sacamos el break, por ejemplo, va a entrar el caso pato, va a ejecutar la instrucción del caso pato y va a seguir ejecutando el switch, es decir, va a entrar el caso perro y va a seguir ejecutando el código de instrucción perro. Por eso es que es importante declarar el break. Y si, por ejemplo, declaramos jirafa, que animal equivale a jirafa, va a entrar al valor de default, que es silencio. Entonces, es una forma mucho más limpia y mucho más ordenada de determinar ciertas instrucciones dependiendo del valor de una variable. Entonces, como repaso, en este video nos introducimos a dos nuevos condicionales.
Uno es el else if, que va, digamos, depende de un if y es como un else, pero con cierta condición. Es decir, si el if no se evalúa como, la condición del if no se evalúa como verdadera, pasa a evaluar la condición del else if. Si esta no se evalúa como verdadera, pasa a evaluar la siguiente condición en caso de que haya otro else if. Si esta tampoco evalúa verdadera, sigue así sucesivamente hasta que encuentra un else o nada. Es decir, el else se ejecuta solo si ninguno de los if y de los else if evalúa como verdadero. Si alguno de ellos lo hace, todos los sucesivos, el if y el else sucesivo, se ignoran completamente. Eh, pero una forma más elegante y más simple de escribir eso es con el conditional switch. El conditional switch, a diferencia del resto de los condicionales, no acepta una comparación, una condición, sino que acepta una variable que puede obtener múltiples valores. Y por cada uno de los casos de esos valores que puede llegar a tener dicha variable, tenemos que declarar dentro del bloque del switch un bloque case. Este bloque case se declara con una palabra case especial y el valor que puede llegar a tener dicha variable seguirá de 2 puntos y las instrucciones que queremos ejecutar si se da que dicha variable tiene el valor del caso en el que estamos laborando. Hay que recordar que al final tenemos que agregar la instrucción break para que cuando entre a dicho caso ejecute las instrucciones y salga del mismo, porque si no va a continuar ejecutando el resto de los casos. El switch también necesita de un caso default, que simplemente se escribe con el caso default, que va a ejecutarse si la variable no tiene ninguno de los valores que especificamos. Es decir, si ninguno de los casos se llega a ejecutar, se va a ejecutar la instrucción del valor por default, que viene a equipararse al else en la construcción de if, else. Entonces, con esto ya sabemos cómo controlar el flujo de ejecución de nuestros programas cuando tenemos múltiples valores y no solamente valores binarios como verdadero y falso, sino que cuando estamos trabajando con valores que pueden llegar a tener muchos casos. Esto nos da una flexibilidad bastante importante y a nivel de código queda mucho más limpio que si tuviésemos que escribir todo con simples condicionales. En el próximo video vamos a ver qué son los operadores lógicos y cómo podemos empezar a combinar los operadores de verdad, es decir, perdón, los valores de verdad, los booleanos, de formas más complejas para generar condiciones más interesantes. No simples condiciones entre verdadero o falso, sino empezar a comparar distintas condiciones y hacer que nuestro código se ejecute o no, dependiendo de si un conjunto de condiciones son verdaderas o falsas.